Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Lady Comis. Ella es candidata a diputado por el Circuito 1, que corresponde a Rafael Urdaneta, Junín, Bolívar, Independencia, Pedro María, Ureña y Libertad, del estado Táchira, en representación de la unidad. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Gendrina? Bien, de verdad, pues muy complacida porque en un momento tan importante como es el esquema político nacional, pues qué más oportuno que toda la sociedad nacional conozca la situación que estamos viviendo en esos municipios que acabas de mencionar. Es muy importante dentro del escenario electoral destacar que la composición del estado Táchira corresponde a 5 circuitos, 2 diputados listas. En la actualidad esa preponderancia en la Asamblea Nacional la lleva la oposición. Yo quisiera preguntarte acerca de cuál es la situación en la actualidad a partir del cierre de la frontera. ¿Cuál pudiera ser el impacto para la participación política debido a la declaratoria de estado de excepción y cuál es el trabajo que están haciendo como candidatos? Bueno, el impacto que se tiene en este momento en toda la población tachirense, particularmente en los municipios de frontera, donde no solo con un estado de excepción ha existido un malestar colectivo, sino que se viene desarrollando un malestar colectivo a razón de las consecuencias de cada medida que el gobierno toma en la frontera. La frontera no es objeto de medidas en este momento bajo la excepción. La frontera viene siendo objeto de abusos de poder, de represión militar, de medidas de racionamiento para poder adquirir los productos de la cesta básica, aunado a una cantidad de vulneraciones a las garantías constitucionales que han venido desmejorando la calidad de vida del vecino que hace vida en frontera. Ahora bien, toda esta situación, sumado a la crisis nacional, sumado a la incompetencia en materia económica que ha demostrado el gobierno, que se refleja en una merma de la producción nacional, muestra que el interés colectivo se sobrepone sobre los intereses partidistas. Es decir, independientemente de la tendencia político-partidista que pueda tener ciertos sectores de la sociedad civil o de la tendencia partidista que puedan tener ciertos dirigentes, en este momento se está colocando por delante el interés social de mejorar al país, de recuperar al país, y en atención a ello, la tendencia participativa que se va a generar en el estado Táchira muestra que verdaderamente el país quiere cambio, Venezuela quiere un cambio, Venezuela se quiere recuperar y la oportunidad la tenemos muy cerca dentro de a escasos 65 días. La declaración de estado de excepción de alguna forma tejió ciertas dudas en los electores acerca de si se va a desarrollar o no el proceso comicial en estos municipios que están afectados por el estado de excepción. En tu condición de abogado y candidata, ¿qué han avanzado en esto en cuanto a aclararle a los electores que sí se van a llevar a cabo las elecciones en esos municipios? Bueno, el estado de excepción contiene dentro de los derechos que se establecen allí, que están limitados, de las garantías constitucionales limitadas, establece la limitación al libre tránsito, establece la limitación a la inviolabilidad del domicilio, que es una garantía constitucional, la limitación a las comunicaciones privadas, la limitación a las manifestaciones públicas y al derecho a la protesta. Ahora bien, si bien es cierto que no existe una limitación directa de los derechos políticos que nosotros como ciudadanos y candidatos tenemos valga la redundancia, tenemos el derecho de ejercer en una campaña política con condiciones normales, en esta situación estamos limitados de hacer manifestaciones de carácter público, concentraciones públicas, de la misma libertad de tránsito la tenemos limitada y nosotros pues somos responsables, somos hombres y mujeres demócratas que queremos verdaderamente mostrarle al país un cambio que represente todo lo opuesto a lo que representa el madurismo en la sociedad venezolana. Ante eso, nosotros no vamos a caer en los laboratorios del gobierno, vamos a generar, ni pensamos generar desestabilización, ni vulnerar lo que ese estado de excepción inconsulto y desproporcionado ha pretendido generar en la población tachirense. A razón de ello, pues nosotros hemos estado limitados, particularmente yo como candidata de la frontera he estado limitada desde el momento que se dicta el estado de excepción, se suspendieron las asambleas ciudadanas en las comunidades, no hemos podido realizar ningún tipo de concentración pública en estos 6 municipios que son objeto del estado de excepción, a cambio de los funcionarios de gobierno
que utilizan el poder para burlarse del pueblo, para incluso burlar los mismos instrumentos jurídicos que ellos dictan, porque ellos sí han venido realizando una serie de actividades públicas donde se ha manejado un proselitismo político en estos estados de excepción. El gobernador de la entidad, cuando ofrece balances de cuál es el escenario antes y después del cierre de la frontera, de alguna manera considera como logros que se ha normalizado un poco la situación para comprar combustible en los habitantes del estado Táchira. ¿Cuál piensas tú es el balance o la valoración que se puede hacer a este cierre de frontera? Se ha hablado mucho de la propuesta de establecer un nuevo esquema de frontera. ¿Cuál debería ser el formato que debería operar para hacer de esta frontera una frontera sana? Bueno, lo lamentable y lo que los ciudadanos lamentamos de verdad es que representantes del gobierno, como es el caso del gobernador Vilma Mora, pues cada día que emiten un pronunciamiento pareciera que lo hicieran con la única intención de burlar al pueblo. ¿Por qué burlar al pueblo? Es una burla decir que el estado de excepción ha mejorado el tema del abastecimiento, es una burla decir que el estado de excepción ha mejorado el tema de las amplias colas que percibimos y padecemos los tachirenses para poder ir a un supermercado y adquirir los productos de primera necesidad. Es una burla decir que el tema de la gasolina resuelve el problema que se vive en el Táchira, porque es que hay una premisa muy sencilla. Las amas de casa, los padres de familia, nosotras las mujeres no le damos a nuestros hijos sopa de gasolina. Nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, alimentar a nuestras familias con productos de la cesta básica, y tenemos ya más de un mes de tener la frontera cerrada, donde estamos en estado de excepción, y el diagnóstico que te puedo ofrecer de una manera muy responsable y seria, porque aparte de ser luchadora social de la zona, soy víctima porque vivo en esa zona, las colas han sido ampliadas, la escasez ha sido acentuada, el tema de poder conseguir los medicamentos es igual, sigue siendo una crisis total en el estado. ¿Qué podemos decir después de más de 5 semanas del cierre de frontera? Que la frontera está cerrada, pero la devaluación monetaria sigue siendo la misma, la frontera está cerrada y la inflación sigue siendo igual, el salario mínimo sigue sin alcanzar para comprar los productos de la cesta básica, y vemos nosotros a diario personas dormir en los supermercados, en las entradas de los supermercados, para poder adquirir los productos de primera necesidad. Ahora bien, el tema del combustible, el cierre de frontera ha mostrado que se han mermado las colas para el combustible, pero es que hay otra realidad. Cuando la frontera está cerrada, el combustible pasa al hermano país, a la ciudad de Cúcuta, bajo la mirada complaciente de los representantes de las Fuerzas Armadas que están cuidando nuestra frontera. Entonces, en atención a ello, nosotros como ciudadanos tenemos que decirle al gobierno que los ciudadanos que hacemos vida en la frontera y los ciudadanos tachirenses no podemos negociar con el gobierno que se nos limiten o se nos vulneren nuestras garantías constitucionales para poder tener o seguridad alimentaria o seguridad ciudadana, porque recordemos algo, los protagonistas responsables son los que están cuidando nuestras aduanas, y a razón de ese cuidado que está bastante tergiversado, la policía de Cúcuta ha venido obteniendo la incautación de grandes toneladas de alimentos venezolanos en suelo colombiano. Lady, se nos está agotando el tiempo. Quisiera, antes de finalizar, que nos hablaras un poco de la carrera política. Tienes 13 años como luchadora social. ¿Cuál es la oferta electoral que tú le estás haciendo a los habitantes de estos municipios del Táchira que aspiras a representar? Bueno, sí, evidentemente los 13 años de carrera de oficio político me han permitido entrar en un contacto con las bases sociales para poder brindar una interpretación en este momento tan histórico que está viviendo la sociedad venezolana, de interpretación que el tema va más allá de las esferas político-partidistas. Yo soy secretaria regional de organización de un partido con una inmensa experiencia política como es Acción Democrática. Ahora bien, más allá de los intereses que tenemos los acciondemocratistas, los PSUVistas, los justicieros, los de Voluntad Popular o cualquier otra organización política que esté en este momento comprometida con la lucha social, es el interés colectivo que existe en el pueblo venezolano de cambiar, es el madurismo versus el cambio, es el madurismo versus el progreso y la recuperación de Venezuela. Ante ese esquema, nosotros nos comprometemos a brindar una plataforma legislativa que permita devolver la autonomía del poder público a las instituciones que forman el poder público venezolano, un proyecto legislativo que permita desarrollar una política económica que verdaderamente le brinde
brinde oportunidades a la inversión y que le brinde seguridad jurídica a todas aquellas personas que quieren venir a aportar y a invertir en Venezuela para desarrollar el Estado social que verdaderamente la Constitución debe garantizar. ¿Cuál es el planteamiento político? Para nosotros desarrollar todo este esquema de propuestas legislativas que generen un positivismo, que generen un cambio positivo a la sociedad venezolana, evidentemente que el compromiso no es solo de las organizaciones políticas, el compromiso es colectivo, de forma tal que yo le hago un llamado a todos aquellos sectores sociales a que participen el 6 de diciembre, a que participen a través del derecho al sufragio, a que participen para cambiar la sociedad venezolana y que participen para que verdaderamente el cambio venezolano pueda competir con un madurismo que en este momento está representando la crisis nacional que se representa a través de todas las instituciones públicas que el señor presidente Nicolás Maduro gerencia a través de Miraflores. Bueno, y con este llamado a la participación ponemos punto final a la entrevista a Venevisión. Le damos las gracias a Lady Gómez, ella es candidata a diputada por el Circuito 1, que corresponde a Rafael Urdaneta, Junín, Bolívar, Independencia, Pedro María Ureña y Libertad del Estado Táchira en representación de la unidad. Gracias por habernos acompañado en entrevista a Venevisión. Gracias, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado.